Y volvemos con un panel más del Health Leadership Summit. En este caso estoy con Gastón Gugliotta, que es gerente general de Streamby. Así es. ¿Lo pronuncia bien? Perfecto. Vamos a hablar un poco sobre Health Tech, innovación y mejora de procesos con Gastón. Y la verdad que quisiera que me empieces contando un poco sobre Streamby. Digo, esta palabra que a veces es difícil de pronunciar, que no sabemos muy bien cómo pronunciar. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Sí, con el tiempo te acostumbras a la palabra. Streamby es una empresa de ingeniería de software. Es una empresa que tiene 12 años, líder en Argentina. Estamos, por supuesto, acá en Uruguay, en Estados Unidos, en España. Y tenemos, mucho foco en salud, en cuestiones tecnológicas en salud. También, por supuesto, abarcamos otras industrias como la banca o oil and gas, pero muchísimo foco en Latinoamérica en lo que es salud. Bien, después te voy a preguntar un poco sobre esa unidad de negocios específica. Pero antes te quiero hacer una pregunta general sobre transformación digital, ¿no? Porque es a lo que se dedican. En algún punto me interesa saber cómo se impulsa la transformación digital en las empresas hoy. Bien. Cada vez que viene un cliente a preguntarnos cómo iniciar ese proceso de transformación, lo primero que uno pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre lo que realmente es un proceso de transformación, que tiene que ver con un cambio en la forma de hacer negocios, versus aquel que solo quiere digitalizarse. Entonces, si de alguna manera, por ejemplo, te empieza a hablar de que hay un cambio en la estrategia, probablemente eso sí sea de fondo una transformación digital. O si te empieza a hablar de que envía su área de recursos humanos a capacitarse en tecnología, probablemente también esté hablando de un cambio cultural que tenga que ver con la transformación digital. Ahora, si te habla de quiero una aplicación, quiero tener presencia en redes, quiero hacer un sistema, eso es meramente la digitalización de un proceso o una aplicación y no es un cambio tan profundo como la cosmético, decís. Sí, exactamente. El cambio, la transformación digital es bien de raíz, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la forma de hacer negocio. Cambia totalmente cuando lo mirás o comparado con la tecnología. No es solo hacer tecnología, sino es un cambio en el modelo de negocios. Así como esos grandes ejemplos de la historia que dicen, Blockbuster versus Netflix, esos cambios tan disruptivos, la transformación pasa por ahí. No, digo, nosotros vivimos en una industria que también atravesó la transformación digital, estamos hablando del periodismo, y me interesa un poco que me cuentes, básicamente, si la transformación digital, es un proceso de cambio cultural dentro de las organizaciones. ¿Implica también un montón de procesos dentro de las empresas que todavía capaz no están acostumbrados a tener? ¿Y eso genera como cierta resistencia? Sin dudas, sin dudas. Por eso digo, en el proceso de transformación digital tenés que entender dónde está parada la organización. Sin dudas tiene que tener conciencia la dirección o la línea de altos mandos de que el proceso implica cambios culturales, cambios hasta me animaría a decir de filosóficos en la organización y no tanto de aplicar tecnología. La tecnología es un cosmético, como vos dijiste. El cambio es muchísimo más radical. Claro, no se trata de la tecnología, sino de la cultura misma de la organización. La cultura y la forma de hacer negocios. Digo, si uno viene con un mecanismo tradicional, por ejemplo, muchos negocios están habituados a trabajar en el mundo físico. Vino la pandemia, te generó esa presión por transformarte y tener que salir a vender rápidamente en el esquema digital, eso es un cambio total del negocio. No es que solo cambias de un canal a otro, hay una forma completa de hacer negocios que ha cambiado producto de esa transformación. Volvamos, si querés, un poco al negocio de Streamby. Me interesa que me cuentes sobre la unidad de negocios de salud. ¿Qué clase de clientes tienen? ¿Cuáles son los negocios que ustedes están involucrados en hacer? Bien. Streamby en salud, por supuesto, atiende a todos los actores del universo de la salud. Entonces te puede dar servicios para laboratorios, para droguerías, para farmacias, para el prestador de salud, para el paciente, para el médico, o sea, sumamente amplio. En esos servicios hay como dos grandes focos en cuanto a los servicios que damos. El primero tiene que ver con el músculo, como digo yo. Cuando viene una empresa y te dice, yo necesito recursos técnicos. Por supuesto, ahí para nosotros es un commodity, es lo más común, lo más normal. Pero hay otra pata que es importante, que es la del desarrollo de producto. Cuando viene una empresa y te dice, yo quiero desarrollar un producto de la salud, para salud, ayúdame. Ahí nosotros tenemos en el armado de las células
un componente adicional que es el know-how y el background de haber trabajado muchísimos años en la industria. Entonces tu asesoramiento no pasa solo por lo tecnológico, sino que va a haber un acompañamiento en poder decirle a tu cliente: te analizo la factibilidad económica financiera, te analizo la factibilidad legal, te analizo la factibilidad comercial. Entonces ese es el valor agregado de Streamby en cuanto a salud. No es solo te doy recursos tecnológicos, sino también te doy el conocimiento para que tu producto prospere en el mercado de la salud. Una especie de consultoría también asociada a la transformación tecnológica. Sí, está todo ligado. O sea, cuando las empresas de la industria de la salud han decidido transformarse, como digo, la industria de la salud, una industria que venía como bastante retrasada en cuestiones de cambios tecnológicos y la pandemia los aceleró. Bueno, ahí estamos nosotros en la ayuda del armado de productos y en todo ese proceso de transformación. ¿Qué me puedes contar sobre el tema de innovación abierta en el campo de la salud? Bien, bien. La innovación que nosotros conocemos tradicionalmente es la innovación cerrada. La innovación del área de investigación y desarrollo, la investigación desde el área de producto. La innovación abierta es básicamente ir a buscar afuera tecnología y conocimiento para generar un esquema colaborativo y mucho más acelerado para innovar. ¿Qué quiere decir? Básicamente ponerle la oreja a la demanda, al usuario final, al proveedor, a las universidades, a las startups, a todo el ecosistema para que tu empresa pueda innovar. En ese proceso de innovación, un ejemplo bastante claro es, por ejemplo, el de Pfizer y Moderna. Moderna, una startup que ha arrancado, por supuesto, con el trabajo en el desarrollo de una vacuna, pero no dejaba de ser una startup. Y Pfizer tuvo que entrar en ese esquema colaborativo para acelerar ese proceso de desarrollo de la vacuna. Empezaron trabajando juntos, generaron esa sinergia. Como consecuencia, por supuesto, tenés después un proceso de M&A y un proceso de adquisición de la empresa, pero fíjate cómo en vez de desarrollar la vacuna adentro, se fue a buscar afuera. Hay un montón de esquemas de asociatividad para la innovación abierta. Por ejemplo, es muy común, uno es esto de adquirir empresas pequeñas. Otro, hay un montón de plataformas que de alguna manera validan la idea de crowdsourcing, se llama, ¿no? Entonces, vos tirás tu idea y el mercado te lo valida, hasta incluso te lo financia. Pero en ese esquema de innovación abierta tenés unos beneficios, como puede ser la empresa chica, por supuesto, tiene la adaptabilidad para ir cambiando rápido, la flexibilidad, una cultura mucho menos rígida, y el grande probablemente se encuentre con una cultura muchísimo más rígida, pero también tiene otros beneficios que tienen que ver con el networking, la escalabilidad, los recursos económicos financieros, el mercado. En esa sinergia, la innovación abierta funciona perfecto. Por supuesto, después tenés otros desafíos, como es, bueno, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? O sea, ¿dónde queda la propiedad intelectual? ¿Dónde queda la propiedad intelectual? Bueno, eso es algo que hay que discutirlo en ese momento, ¿no? Te lo pregunto porque estábamos hablando recién justamente sobre temas de propiedad intelectual, que en el área de salud, en el área de laboratorios, siempre es un tema clave, ¿no? ¿Quién se queda con la potestad? O mejor dicho, ¿cómo se puede recuperar la inversión? Exactamente. A nosotros nos sucede que hemos participado en muchos esquemas de innovación abiertas con grandes empresas de la industria de la salud. Sinceramente son arreglos puntuales de cada situación. O sea, nosotros vamos como el aporte tecnológico y todo el know-how, pero por supuesto ahí hay en juego cuáles son esos activos que generan valor para ver de qué lado quedan, ¿sí? Y cuando te haces la pregunta de, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Uno compra al otro, ¿quién eclipsa a quién? ¿Con qué marca salgo? Ahí salen todas estas preguntas que son el verdadero desafío de la innovación abierta. Bien, me interesa mucho el tema de la innovación abierta. La verdad que habla un poco también del modelo open source. Totalmente. ¿No? Que se usa mucho en informática, en tecnología. O sea, que tiene todos los condimentos paralelos, si se quiere, con temas de open source. Pero me quedo con algo que dijiste hace un ratito, que tiene que ver con la salud post-pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo cambió el tema de laboratorios de salud, de la industria de salud en general, después de la pandemia? ¿Cómo tuvieron que acelerar esos cambios tecnológicos de los que hablábamos al principio, cuando tuvieron esto que les cayó así, bueno, a toda la humanidad, como un plomo? Yo digo que la pandemia, haciendo la analogía con la universidad, llegó y te tomó un parcialito sorpresa.
Entonces, el que estaba preparado lo agarró medianamente bien parado y el que no quedó afuera del mercado. Fíjate que la transformación digital, producto de la pandemia, se aceleró 27 veces. O sea, se logró en 40 días lo que se esperaba lograr en 3 años. O sea, hubo un empuje inmenso de pasar de modelos tradicionales de negocios a modelos digitales. Hablamos de la salud, pero en realidad en todas las industrias sucedió esto. Y como dije al principio, la industria de la salud venía lento y ahora se ven realmente inversiones, se ven realmente intenciones de largo plazo, que eso es lo importante para poder generar cambios en materia de tecnología. Tengo una última pregunta relacionada con las demandas que hoy hacen las empresas de salud en términos de tecnología. Hablábamos hace unos días, estuvimos charlando y me contaba sobre realidad aumentada, sí, sobre business intelligence. Obviamente hoy estuvimos hablando de también todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Contame un poco cuáles son esas demandas y cómo pueden ustedes de alguna forma ayudar a las empresas en esa transformación. Bien, nosotros respondemos a 2 tipos de demandas y está bueno dejarlo claro que hay una demanda estructural y una demanda de negocio. La demanda estructural en general tiene mucho más que ver con la política pública. Si vos querés trabajar la salud a nivel federal, por supuesto, uno de los grandes desafíos, por ejemplo, es la conectividad. Si vos querés trabajar con el know-how que adquirís en datos en el sur del país y en el norte del país, si no tenés conectividad, por supuesto, no lo podés hacer. Entonces tenés que primero solucionar eso, eso tiene que estar en agenda. Estamos trabajando, por eso lo menciono, hay necesidades estructurales de las cuales también participamos. Entonces, como decía, el tema de la conectividad, quitar esto de la regionalización para la conectividad es sumamente importante. El tema de la conectividad en cuestiones de política pública tiene que estar en agenda de acá a los próximos 8 años, sin dudas. Otros temas estructurales importantes es la interoperabilidad. Si queremos que hoy hablen en cuestiones de salud, el sector privado, el sector público, el sector socioproductivo, necesitas tener trazada esa red logística para que todo eso funcione. Hay algunas iniciativas en Argentina como la Red Federal de Salud. Y me voy ahora al escalón de arriba en cuestiones de negocio. Bueno, ahí hay de todos en cuestión de cuál es el actor que pide. Por ejemplo, un prestador de salud te puede estar pidiendo en cómo llevar el parque de los afiliados físicos al esquema digital. Entonces nosotros trabajamos ahí con interpretación o ciencia de datos para pasar de este esquema o este otro. Nosotros también hemos trabajado en lo que es la receta digital número 1 acá de Argentina, en donde está envuelto en un sistema completo que involucra al paciente, involucra al médico, involucra a la farmacia. Es sumamente interesante que gracias al desarrollo de la ley 25.553, que no me acordaba. Muy bien, estás bien para el parcial. Ahí estoy. Hoy ya tiene forma, ¿no? Algo que venía en tratativas hace muchísimos años, pero hoy permite, gracias a la pandemia, llevar una solución tecnológica a todos esos actores para el beneficio del paciente, básicamente. Bien, ¿y en BI? ¿Algo que tenga BI aumentada? Sí. Business Intelligence es la palabra más conocida como puntapié de la transformación digital en las empresas. Ahora hay un complemento, que es el BI aumentado, como lo llaman. ¿Qué es? Vos cuando arrancás con una organización, primero haces un análisis en cuanto a datos, cómo están parados dentro de la organización. El segundo estadio es, bueno, preparo el escenario tecnológico para que puedas aplicar Business Intelligence. Luego viene todo lo que es reportería, gráfica, exposición de la información. Y por último, y esto sí es lo nuevo, es lo aumentado, que es básicamente aplicar inteligencia artificial a lo que ya identificaste con BI, con Business Intelligence. Business Intelligence básicamente nos ayuda a tomar mejores decisiones. Inteligencia artificial lo potencia todavía muchísimo más. Se está pidiendo un montón y es hoy uno de los pilares de los servicios que hoy brindamos en Streamby. Buenísimo. Gastón, la verdad que estuvo muy interesante la conversación. Charlamos un poco sobre transformación digital, un poco lo que necesita la industria de la salud y finalmente con esto de las tecnologías que se vienen, ¿no? Así que te agradezco mucho el tiempo. Gastón Gugliotta, gerente general de Streamby, para hablar de Health Tech, innovación y mejora de procesos. Para los que están del otro lado, les decimos que no se vayan, que todavía queda mucho más del Health Leadership Summit. Gracias.